Mi hermano recibió $500,000 del testamento. Yo recibí $1,000. Ahora, trabaja para mi empresa. La noticia llegó en una tarde de martes, cuando el abogado de la familia nos citó a ambos en su oficina del centro. Mi hermano Diego llegó tarde, como siempre, con esa sonrisa arrogante que había perfeccionado desde la adolescencia. Yo ya llevaba 20 minutos esperando, revisando correos en mi teléfono, cuando él entró arrastrando los pies y sin siquiera disculparse. El licenciado Ramos carraspeó incómodo mientras abría el sobre manila que contenía el testamento de mi padre. Papá había fallecido 3 semanas atrás, después de una larga batalla contra el cáncer. Durante esos últimos meses, yo había sido quien estuvo a su lado en cada quimioterapia, cada consulta médica, cada madrugada cuando el dolor era insoportable. Diego apareció 2 veces, una para pedirle dinero prestado, otra para el funeral. Según la última voluntad de don Ricardo Herrera, comenzó el abogado, y yo me preparé mentalmente para lo que venía. Conocía a mi padre, conocía sus favoritismos, conocía cómo siempre había visto en Diego al hijo perfecto, al que merecía todo sin esfuerzo alguno. A mi hijo Diego Ricardo Herrera le heredo la cantidad de $500,000 depositados en la cuenta de inversión número 479. La voz del licenciado Ramos se convirtió en un murmullo lejano. $500,000. $500,000, para el hijo que nunca movió un dedo por la familia. Diego sonrió ampliamente, como un niño que acaba de recibir el mejor regalo de Navidad. Ni siquiera intentó disimular su satisfacción. Y a mi hijo Mateo Andrés Herrera, continuó el abogado, y yo me enderecé en la silla. Le heredo la cantidad de $1,000, además de mi reloj de bolsillo antiguo y mi colección de libros. El silencio en la oficina fue absoluto. $1,000. Después de años cuidando el negocio familiar, mientras Diego derrochaba dinero en fiestas y malas inversiones. Después de sacrificar mi vida social para estar con papá en sus últimos días. $1,000 miserables y un reloj viejo. Diego soltó una carcajada seca. Bueno, hermano, supongo que papá sabía reconocer quién realmente valía la pena. Se levantó, palmeó mi hombro con condescendencia y agregó: No te preocupes, si necesitas dinero prestado, ya sabes dónde encontrarme, aunque con intereses, claro. Tengo que hacerme cargo de mi herencia responsablemente. Firmamos los papeles necesarios. Diego no dejaba de hacer planes en voz alta sobre cómo gastaría su fortuna. Un coche deportivo nuevo, un apartamento en la zona cara de la ciudad, tal vez un viaje por Europa. Todo mientras yo permanecía en silencio, digiriendo la humillación. Salimos del despacho juntos. En el elevador, Diego no podía contener su euforia. 500,000, Mateo. ¿Te das cuenta? Voy a invertir en negocios. Voy a hacer crecer ese dinero. Papá siempre supo que yo tenía visión empresarial. Visión empresarial. El mismo Diego que había quebrado 3 negocios en 5 años. El mismo que le debía dinero a media ciudad. El mismo que no había trabajado un día completo en su vida. ¿Sabes qué es lo mejor? Continuó, ajeno a mi silencio. Que ahora voy a poder demostrarles a todos, especialmente a ti, que siempre fui el hijo que merecía más. Papá lo entendió, por eso me dejó la herencia real. ¿Y a ti? Bueno, supongo que $1,000 es suficiente para alguien que de todos modos vive modestamente. Las puertas del elevador se abrieron en el lobby. Diego se despidió con un gesto despreocupado y salió silbando, probablemente camino a celebrar con sus amigos. Yo me quedé parado en la entrada del edificio, viendo cómo se alejaba en su viejo coche que pronto reemplazaría por algo mucho más ostentoso. Lo que Diego no sabía, lo que mi padre nunca supo porque su orgullo no le permitió preguntar, era que durante los últimos 8 años yo había construido algo desde cero. Mientras él vivía de préstamos y de la generosidad de papá, yo había desarrollado una empresa de tecnología especializada en software de gestión. Comenzó como un proyecto secundario, trabajando noches y fines de semana, mientras seguía aparentando ser el hijo fracasado que mi familia creía que era. Mi empresa, TechFlow Solutions, ahora tenía contratos con 15 compañías medianas en la ciudad. Facturaba más de $2 millones al año, y nadie en mi familia lo sabía. Ni siquiera mi padre en su lecho de muerte, porque cuando intenté compartir mi éxito con él años atrás, me cortó diciendo que jugar con computadoras no era un trabajo de verdad. Así que dejé de compartir. Dejé que creyeran que era el hijo mediocre con un trabajo común de oficina.
Dejé que Diego brillara con su inexistente talento, y mientras tanto, construí mi imperio en silencio. Esa noche, en mi apartamento de 2 habitaciones que había comprado con mi propio dinero, me serví un whisky y analicé la situación. $500,000 era mucho dinero para alguien sin disciplina financiera. Le daría a Diego tal vez 2 años antes de que lo dilapidara todo. Conocía sus hábitos, sus debilidades, su incapacidad para mantener cualquier cosa de valor. Y entonces, mi teléfono sonó. Era Diego. Mateo, hermano, necesito un favor. Su voz había perdido parte de la arrogancia de esa tarde. ¿Conoces a alguien que pueda asesorarme con inversiones? Quiero hacer esto bien. Sonreí a pesar de mí mismo. Ya estaba empezando. Claro, Diego. Conozco a algunas personas. ¿Por qué no vienes mañana a mi oficina? Podemos hablar con calma. ¿Tu oficina? ¿Dónde trabajas exactamente? En el edificio Torres del Centro, piso 15. TechFlow Solutions. Hubo una pausa. ¿TechFlow Solutions? He escuchado ese nombre. ¿Trabajas ahí? Algo así. Ven mañana a las 10. Te espero. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Mañana sería un día interesante. Al día siguiente, llegué temprano a la oficina como siempre. Mi asistente, Patricia, ya estaba preparando el café cuando entré. Buenos días, señor Herrera. Su hermano llamó para confirmar la cita de las 10. Perfecto. Cuando llegue, hazlo pasar directamente. A las 10 en punto, Diego entró a la recepción de TechFlow Solutions. Desde mi oficina con paredes de cristal, observé cómo miraba alrededor con confusión. El espacio era moderno, con más de 30 empleados trabajando en escritorios equipados con tecnología de punta. Las paredes estaban decoradas con premios y reconocimientos de la industria. Patricia lo guió hacia mi oficina. Diego caminaba lentamente, como si estuviera procesando información que no terminaba de cuadrar en su mente. Abrió la puerta de mi oficina y se quedó parado en el umbral. Yo estaba sentado detrás de mi escritorio de caoba, revisando unos documentos. Levanté la vista y sonreí. Buenos días, Diego. Pasa, siéntate. Mateo, ¿qué es todo esto? Esto es mi empresa, TechFlow Solutions. La fundé hace 8 años. Se dejó caer en la silla frente a mí, mirándome como si acabara de ver un fantasma. ¿Tu empresa? Pero tú trabajas en una oficina pequeña, haciendo, no sé, algo con computadoras. Trabajo en mi propia empresa, desarrollando software de gestión empresarial. Tenemos 32 empleados, 15 clientes corporativos y facturamos alrededor de 2 millones anuales. Dije las palabras sin emoción, como si estuviera leyendo un reporte. Diego abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. 2 millones. Anuales, sí. ¿Querías hablar sobre inversiones? Porque puedo recomendarte algunos asesores financieros de confianza. O, hice una pausa deliberada. Podrías considerar invertir parte de tu herencia en expandir negocios establecidos, como el mío, por ejemplo. Diego se quedó en silencio por varios segundos, procesando la información. Su rostro pasó por múltiples expresiones: confusión, incredulidad y finalmente algo parecido a la indignación. Se echó hacia atrás en la silla y soltó una risa forzada. Esto es una broma, ¿verdad? ¿Todo este montaje es para hacerme sentir mal por la herencia? Miró alrededor de mi oficina como buscando cámaras ocultas. Muy elaborado, hermano, pero no me la creo. Giré mi monitor hacia él, mostrando el balance financiero del último trimestre. Números reales, proyecciones, contratos, todo verificable. No es broma, Diego. Esto es lo que he construido mientras tú vivías del dinero de papá. Su expresión cambió drásticamente. La realidad comenzaba a penetrar su arrogancia. ¿Y papá sabía? Le intenté contar hace años. Me dijo que jugar con computadoras no era un trabajo real y cambió de tema. Nunca volvió a preguntar. Me recliné en mi silla, así que dejé de intentarlo. Diego se pasó una mano por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. No entiendo. Si tenías todo esto, ¿por qué seguías actuando como si fueras? ¿Como si fuera un fracasado? Porque era más fácil. No tenía que lidiar con las expectativas de la familia, con la competencia constante que papá fomentaba entre nosotros. Podía trabajar en paz. Mi hermano se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad debajo. Desde el piso 15, la vista era impresionante. Todo este tiempo, todos estos años pensamos. ¿Qué pensaban? ¿Que era el hermano mediocre con el trabajo aburrido? Sí, era exactamente esa la impresión que quería dar. Se dio la vuelta, y por primera vez en años,
Vi algo de vulnerabilidad en sus ojos. ¿Y ahora qué? ¿Me trajiste aquí para restregarme tu éxito en la cara? Te traje porque dijiste que necesitabas asesoría sobre inversiones. Y porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hermano. Me levanté y caminé hacia él. Esos $500,000 pueden desaparecer en un año si no sabes manejarlos. O pueden multiplicarse si haces las cosas bien. Diego me miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Me estás ofreciendo ayuda? Te estoy ofreciendo una oportunidad. Puedes quemar esa herencia en coches lujosos y viajes, como sé que estabas planeando. O puedes invertir inteligentemente y hacer crecer ese dinero. La decisión es tuya. Volvió a sentarse, esta vez más despacio, más pensativo. ¿Por qué harías esto por mí? Después de cómo te trató papá, después de cómo yo. Porque a pesar de todo entiendo algo que papá nunca comprendió. La familia no se trata de competir por afecto o herencia. Se trata de apoyarse mutuamente. Hice una pausa. Aunque claramente, papá tenía otras ideas. Mi hermano bajó la mirada. Siempre fuiste su favorito, ¿sabes? Todo lo que yo hacía estaba bien. Todo lo que tú hacías estaba mal. Nunca entendí por qué. Porque yo le recordaba a mamá. Tengo sus ojos, su forma de ser. Después de que ella murió, creo que era más fácil para él mantenerme a distancia. Era la primera vez que verbalizaba esto. Tú te parecías más a él. Eras más fácil de querer. El silencio se instaló entre nosotros, cargado de años de malentendidos y resentimientos no expresados. Finalmente, Diego habló, su voz más suave de lo usual. ¿Realmente me dejarías invertir en tu empresa? Bajo ciertas condiciones. Me senté nuevamente en mi escritorio y saqué una carpeta que había preparado esa mañana, anticipando esta conversación. Si decides invertir, no será como socio silencioso. Trabajarás aquí, aprenderás el negocio desde abajo, empezarás en el departamento de ventas, horario completo. Diego frunció el ceño. ¿Quieres que trabaje para ti? Quiero que entiendas cómo funciona un negocio real antes de poner tu dinero en él. 3 meses de periodo de prueba. Si demuestras compromiso, podrás invertir y tendrás un porcentaje de las ganancias proporcional a tu inversión. Si no, me encogí de hombros. Conservarás tu herencia y buscarás otras opciones. ¿Y si me niego? Entonces te recomendaré algunos asesores financieros competentes y seguirás tu camino, sin rencores. Le extendí la carpeta. Léelo, piénsalo. Tienes hasta el viernes para decidir. Diego tomó la carpeta pero no la abrió. Me miró fijamente como si estuviera viendo a un extraño. No te conozco para nada, ¿verdad? Probablemente no, pero eso puede cambiar si quieres. Se levantó para irse, carpeta en mano. En la puerta se detuvo. ¿Papá realmente nunca preguntó por tu trabajo? Nunca. Asumió que fracasé y nunca cuestionó esa suposición. Diego asintió lentamente y salió sin decir más. Los siguientes 3 días fueron interesantes. Diego no llamó, no envió mensajes. El viernes llegó a las 9 de la mañana, 1 hora antes de nuestra reunión programada. Patricia lo hizo pasar a mi oficina. Acepto, dijo sin preámbulos, dejando caer la carpeta firmada sobre mi escritorio. 3 meses de prueba. Empiezo el lunes. Revisé los documentos. Todo estaba en orden. Excelente. Llegarás a las 8:30. Patricia te mostrará tu estación de trabajo y te presentará a tu supervisor en ventas, Roberto Valdés. Él será tu jefe directo durante este período. No trabajaré directamente contigo. Soy el director general. No trabajo directamente con empleados de nivel inicial. Vi la realización cruzar su rostro. Bienvenido a TechFlow Solutions, Diego. Espero verte el lunes. Durante las siguientes semanas, observé a mi hermano adaptarse a una realidad completamente nueva. Por primera vez en su vida, Diego tenía que cumplir horarios, reportar a un superior y trabajar por algo más que su propio entretenimiento. Roberto Valdés, mi gerente de ventas, era un hombre exigente pero justo. No le importaba que Diego fuera el hermano del jefe. Esperaba los mismos resultados de todos sus vendedores. Las primeras 2 semanas fueron un desastre. Diego llegaba tarde, no cumplía con sus reportes y se mostraba resistente a recibir correcciones. Roberto vino a mi oficina en la 3.ª semana. Señor Herrera, necesito hablar sobre su hermano. Roberto se veía frustrado. No está tomando esto en serio. Llega tarde, se va temprano cuando cree que nadie lo nota y sus números son los peores del equipo. ¿Le has dado advertencias formales?
2 ya. Si esto continúa, tendré que despedirlo, hermano suyo o no. Haz lo que tendrías que hacer con cualquier otro empleado. No hay excepciones para la familia. Vi el alivio en el rostro de Roberto. De hecho, aplica los mismos estándares, o incluso más altos. Si Diego va a ser parte de esta empresa eventualmente, necesita ganárselo. Esa tarde, llamé a Diego a mi oficina. Entró con su acostumbrada sonrisa despreocupada, como si esto fuera un juego. ¿Querías verme, hermano? Siéntate. Mi tono era seco. Roberto me informó que tienes 2 advertencias formales. Una más y estás fuera. La sonrisa se desvaneció. Vamos, Mateo, estoy aprendiendo. No puedes esperar que... Puedo y espero exactamente lo mismo que de cualquier otro empleado. De hecho, espero más de ti porque llevas mi apellido. Me incliné hacia adelante. Tenías razón cuando dijiste que no nos conocemos. Así que déjame presentarme apropiadamente. Soy el director general de una empresa de $2 millones al año. No llegué aquí siendo impuntual o perezoso. Llegué aquí trabajando 16 horas diarias durante años, sacrificando mi vida social, aprendiendo, creciendo, fallando y levantándome. Diego se hundió en su silla, por primera vez sin respuesta. Tienes talento para las ventas, lo he visto en los reportes. Cuando te esfuerzas, cierras contratos. Pero el esfuerzo tiene que ser consistente. Así funciona el mundo real, Diego. El mundo donde el dinero no cae del cielo, donde papá no está ahí para rescatarte. No es fácil, murmuró finalmente. Nunca lo es, pero aquí está la diferencia. Yo estoy dispuesto a enseñarte, a darte oportunidades que muchos no tienen. Pero tienes que hacer tu parte. Me recliné. Una advertencia más, y el trato termina. Conservarás tu herencia, buscarás otro camino, pero no habrá más segundas oportunidades aquí. Diego asintió lentamente. Entendido. Bien, ahora vuelve a tu escritorio. Y Diego. Esperé hasta que me mirara. Llega mañana a las 8 en punto, no a las 8:30. Algo cambió después de esa conversación. Diego comenzó a llegar temprano, a quedarse hasta completar sus tareas, a pedir ayuda cuando la necesitaba. Sus números mejoraron. No era el mejor vendedor del equipo, pero ya no era el peor. Un mes después del incidente con Roberto, Diego cerró su primer contrato grande. Una empresa mediana que necesitaba actualizar todo su sistema de gestión. El contrato valía $150,000 anuales. Cuando Roberto me informó, sentí algo inusual. Orgullo por mi hermano. Lo llamé a mi oficina esa tarde. Entró cauteloso, probablemente esperando otra reprimenda. Siéntate. Saqué una botella de whisky de mi escritorio y serví 2 vasos. Roberto me contó sobre el contrato Miller & Associates. Diego se relajó un poco. Sí, cerramos ayer. Firman el contrato el lunes. Le pasé un vaso. Buen trabajo. Es un cliente importante. Tomamos en silencio por un momento. Luego Diego habló, su voz tranquila. Gracias, por todo esto, quiero decir, por darme la oportunidad. Te diste la oportunidad tú mismo. Yo solo abrí la puerta. ¿Sabes qué es lo más extraño? Diego giró el vaso entre sus manos. Por primera vez en mi vida, me siento bien con algo que logré. No fue porque papá movió hilos o porque alguien me regaló algo. Fue porque trabajé por ello. Ese sentimiento no tiene precio. Dije, vale más que cualquier herencia. Mi hermano asintió pensativamente. Hablando de la herencia, he estado pensando. Todavía tengo casi todo el dinero. Solo gasté un poco en un coche usado decente y en pagar algunas deudas viejas. Me sorprendí. ¿No compraste el deportivo? Iba a hacerlo. Fui al concesionario y todo. Pero entonces pensé, ¿cuánto tiempo me duraría ese dinero si sigo gastando así? ¿1 año? ¿2? Se encogió de hombros. Decidí que quería que durara más tiempo que eso. Esa es una decisión muy madura. Sí, bueno, resulta que trabajar de verdad te cambia la perspectiva. Tomó un sorbo de whisky. Así que estaba pensando, ¿sigue en pie la oferta de inversión en TechFlow? Lo miré evaluando. Has cumplido 2 meses del periodo de prueba. Técnicamente falta uno más. Lo sé, pero quiero hacerlo oficial ahora. No como una manera fácil de hacer dinero, sino como una inversión real en algo que está creciendo. Pausó. Y porque quiero ser parte de lo que construiste. De verdad.
Abrí mi cajón y saqué los documentos de inversión que había preparado semanas atrás, anticipando este momento. Está bien. Estas son las condiciones. Durante la siguiente hora, revisamos cada detalle del acuerdo de inversión. Diego leería cuidadosamente cada cláusula, haciendo preguntas inteligentes que demostraban cuánto había aprendido en los últimos 2 meses. Ya no era el hermano irresponsable que había entrado a mi oficina, con una herencia que no había ganado, y planes de derrocharla. Frente a mí estaba alguien que finalmente comenzaba a entender el valor del trabajo y el dinero. Entonces, si invierto $200,000, Diego verificó las cifras nuevamente. Obtendré un 8% de participación en la empresa, con derecho a voto en decisiones mayores, pero no control operativo. Correcto, y seguirás trabajando aquí, aunque con un nuevo rol. Te moveré al departamento de desarrollo de negocios después de que completes tu 3er mes en ventas. Señalé una sección del contrato. Aquí especifica que tu salario será independiente de tu inversión. Ganarás lo que cualquier persona en tu posición ganaría. Me parece justo. Diego firmó el documento sin vacilar, algo que el Diego de hace 2 meses nunca habría hecho sin intentar negociar primero. ¿Cuándo quieres que transfiera el dinero? La próxima semana está bien. Le pediré a Patricia que coordine con tu banco. Guardé los documentos firmados en mi caja fuerte. Bienvenido oficialmente a TechFlow Solutions, socio. Nos dimos la mano formalmente, pero había algo más en el gesto. Una conexión que no habíamos tenido en años, tal vez nunca. Mi teléfono sonó interrumpiendo el momento. Era María, mi asistente legal. Señor Herrera, el licenciado Ramos está en línea. Dice que es urgente sobre el testamento de su padre. Fruncí el ceño. Pásamelo. Miré a Diego. Es el abogado de papá, señor Herrera. La voz del licenciado Ramos sonaba inusualmente tensa. Necesito que usted y su hermano vengan a mi oficina lo antes posible. Ha surgido información nueva respecto al testamento. ¿Qué tipo de información? Prefiero discutirlo en persona. ¿Pueden venir esta tarde? Diego y yo intercambiamos miradas de confusión. Estaremos ahí a las 4. El resto del día pasó en una neblina de especulación. ¿Qué podría haber descubierto el abogado? El testamento ya había sido ejecutado, el dinero distribuido. ¿Había más cuentas bancarias? ¿Deudas desconocidas? A las 4 en punto, Diego y yo entramos a la oficina del licenciado Ramos. El abogado se veía incómodo, ajustándose constantemente la corbata mientras nos invitaba a sentarnos. Caballeros, les agradezco que vinieran tan rápido. Sacó una carpeta gruesa de su escritorio. Hace 2 días recibí esto de un banco en las Islas Caimán. Es complicado. ¿Papá tenía cuentas en las Islas Caimán? Diego se inclinó hacia adelante. Aparentemente sí. Y aquí es donde se pone interesante. Ramos abrió la carpeta, revelando documentos bancarios. Su padre abrió esta cuenta hace 25 años, poco después del nacimiento de Mateo. Depositaba dinero regularmente, pequeñas cantidades que fueron creciendo con interés compuesto. Mi corazón comenzó a latir más rápido. 25 años, justo después de que mamá muriera. El saldo actual de esa cuenta es de $1,200,000. El silencio en la oficina fue absoluto. Diego palideció visiblemente. Pero aquí está lo relevante, continuó Ramos. Esta cuenta nunca fue mencionada en el testamento que leímos hace 2 meses. Y después de investigar, descubrí por qué. Sacó otro documento. Este es el testamento original de su padre, fechado hace 5 años. En él, esta cuenta de las Islas Caimán estaba destinada explícitamente a Mateo, con una carta adjunta explicando que era su herencia de su madre, dinero que ella había ahorrado para él. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Una herencia de mi madre? Sí. Aparentemente, su madre tenía una pequeña herencia familiar que recibió poco antes de morir. Insistió en que fuera para usted específicamente. Ramos me miró con algo parecido a la compasión. Pero aquí está el problema. El testamento que leímos hace 2 meses era una versión nueva, redactada hace apenas 8 meses, cuando su padre estaba muy enfermo. En esa versión, esta cuenta fue completamente omitida. ¿Omitida? Diego finalmente encontró su voz. ¿Por qué? No lo sé con certeza, pero tengo teorías. Ramos sacó más documentos. 3 días antes de redactar el Nuevo Testamento, su padre tuvo una reunión conmigo donde expresó estar muy decepcionado con Mateo. Mencionó que Mateo nunca había logrado nada en la vida,
que trabajaba en un empleo mediocre y que no merecía la herencia de su madre. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Papá había reescrito el testamento basándose en una percepción completamente falsa de mi vida, porque nunca se molestó en preguntar sobre mis logros reales. ¿Y legalmente?, preguntó Diego, su voz apenas audible. ¿A quién le pertenece ese dinero ahora? Esa es la cuestión. Técnicamente, como la cuenta no fue incluida en el testamento final, cae bajo las leyes de sucesión intestada, lo que significa que se dividiría equitativamente entre ambos hermanos. Ramos hizo una pausa. Sin embargo, tengo el testamento anterior que demuestra la intención original de su padre de que este dinero fuera para Mateo, específicamente como herencia materna. Un juez probablemente favorecería esa interpretación. Diego se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Podía ver la tensión en sus hombros, el conflicto interno que sin duda estaba experimentando. Este era el momento de la verdad. ¿Había cambiado realmente, o la tentación de más dinero revelaría su verdadera naturaleza? No voy a pelear por esto, dijo Diego finalmente sin darse vuelta. Es dinero de mamá. Ella lo dejó para Mateo. Él debería tenerlo. Me levanté, sorprendido por su declaración. Diego. Se dio vuelta y vi lágrimas en sus ojos. No, Mateo. Por primera vez en mi vida, voy a hacer lo correcto. Papá cometió un error terrible al cambiar ese testamento. No voy a componer ese error tomando lo que no es mío. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Además, finalmente entiendo lo que realmente vale. No es el dinero. Es lo que haces con tu vida, cómo te ganas las cosas. Ramos carraspeó suavemente. Es una decisión muy noble, Diego. Haré los trámites necesarios para transferir la cuenta completa a Mateo. Hay una cosa más, agregó Ramos, sacando un sobre amarillento de la carpeta. Esta carta estaba en la caja de seguridad, junto con los documentos originales de la cuenta. Está dirigida a Mateo, escrita por su padre hace 5 años. Tomé el sobre con manos temblorosas. La letra de papá estaba en el frente, para Mateo, cuando sea el momento correcto. Los dejo solos, murmuró Ramos, saliendo discretamente de su oficina. Abrí el sobre con cuidado. La carta estaba escrita en papel amarillento, la tinta ligeramente desvanecida pero aún legible. Querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que he partido de este mundo. Espero que cuando llegue ese momento, hayamos tenido la oportunidad de reconciliarnos, de reparar el daño que sé que te he causado a lo largo de los años. Tu madre me hizo prometer algo antes de morir. Me hizo jurar que protegería esta herencia para ti, que te la daría cuando fueras lo suficientemente maduro para apreciarla. Ella siempre supo que eras especial, Mateo. Veía en ti una fuerza, una determinación que ni siquiera yo podía reconocer en ese momento. Debo confesarte algo que nunca tuve el valor de decirte en vida. Te pareces tanto a ella que a veces me duele mirarte. Cada vez que te veo, veo sus ojos, su sonrisa, su manera de enfrentar el mundo con dignidad silenciosa. Después de que murió, fue más fácil alejarme de ti que enfrentar ese dolor constante. Sé que favorecí a Diego. Sé que fui injusto contigo. No tengo excusa para ello, solo la explicación de un hombre débil que no pudo superar su propia pena. Diego es más fácil de querer porque no me recuerda lo que perdí. Pero tú, Mateo, tú eres más como tu madre de lo que nunca sabrás, y eso te hace extraordinario. Este dinero es tuyo por derecho. Es la última voluntad de tu madre. Úsalo sabiamente, haz algo grande con tu vida. Sé que tienes el potencial para superar todo lo que yo logré, siempre lo has tenido. Espero que algún día puedas perdonarme. Con amor y profundo arrepentimiento, tu padre. Las lágrimas caían libremente por mi rostro cuando terminé de leer. Diego se sentó a mi lado, leyendo por encima de mi hombro. Él sabía, susurró Diego. Sabía que te estaba lastimando y no pudo detenerse. O no quiso. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en el sobre, pero al final cambió el testamento de todos modos. Omitió esta cuenta, me dejó prácticamente nada. ¿Por qué haría eso después de escribir esta carta? Porque estaba muriendo y enfadado conmigo por no ser quien él pensaba que debía ser. Porque nunca le conté sobre mi empresa, mi éxito, en su mente. Yo era un fracaso que no merecía ni la herencia de mamá. Diego se quedó en silencio por un largo momento. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que incluso después de muerto, papá está causando división entre nosotros.
O lo estaría si yo fuera la misma persona que era hace 3 meses. ¿A qué te refieres? Me refiero a que el viejo Diego habría peleado por ese dinero. Habría contratado abogados, buscado tecnicismos legales, cualquier cosa para conseguir la mitad de ese 1.200.000. Se levantó y me miró directamente. Pero ese Diego murió en algún momento entre llegar tarde a tu oficina y cerrar mi primer contrato real. El Diego que soy ahora sabe que ese dinero es tuyo, no solo legalmente, sino moralmente. Mamá lo dejó para ti. Punto final. Diego. No, déjame terminar. Respiró profundo. Durante toda mi vida, papá me dio todo sin que yo tuviera que trabajar por ello. Y mírame, tenía 32 años y no había logrado nada real. Tú, por otro lado, construiste un imperio mientras yo gastaba dinero que no había ganado. La verdadera herencia que me dejó papá no fueron esos $500.000. Fue la oportunidad de fracasar lo suficiente como para finalmente aprender a triunfar. Nos abrazamos, tal vez por primera vez desde que éramos niños. Cuando nos separamos, ambos teníamos los ojos rojos pero las conciencias limpias. Los meses siguientes marcaron un punto de inflexión no solo en mi relación con Diego, sino en toda la dinámica de nuestra familia. La transferencia del $1.200.000 se completó sin complicaciones legales, exactamente como Diego había insistido. Él nunca vaciló en su decisión. Nunca mostró arrepentimiento por renunciar a lo que legalmente podría haber sido la mitad de ese dinero. Con los fondos adicionales, decidí expandir TechFlow Solutions. Abrimos una segunda oficina en la costa, contratamos a 15 nuevos empleados y desarrollamos una línea completamente nueva de productos de software. Diego, ahora oficialmente en el Departamento de Desarrollo de Negocios, se convirtió en una parte crucial de esa expansión. Una tarde, 3 meses después del descubrimiento de la cuenta en las Islas Caimán, Diego entró a mi oficina con una expresión extraña en el rostro. «Necesito enseñarte algo», dijo, colocando su laptop sobre mi escritorio. En la pantalla había un correo electrónico de un investigador privado. Contraté a alguien para que investigara por qué papá cambió el testamento tan drásticamente en sus últimos meses. Fruncí el ceño. ¿Por qué harías eso? Porque algo no cuadraba. Papá escribió esa carta hace 5 años, llena de arrepentimiento y amor. ¿Por qué, 3 años después de escribirla, decidió eliminar tu herencia de mamá y dejarte prácticamente nada? Diego se sentó. Así que contraté a alguien para que investigara sus últimos meses de vida. Leí el correo del investigador. Lo que contenía me dejó sin aliento. Resultaba que en los últimos 6 meses de vida de papá, cuando el cáncer ya había avanzado significativamente y los medicamentos afectaban su juicio, una persona había estado visitándolo regularmente en el hospital. Cristina Maldonado, nuestra tía por parte de padre. Ella había sido cortada del testamento familiar años atrás después de intentar estafar a papá con un esquema de inversión falso. El investigador descubrió que Cristina había estado manipulando sistemáticamente a papá durante sus visitas, llenándole la cabeza con historias inventadas sobre mí. Le dijo que yo lo despreciaba, que hablaba mal de él a sus espaldas, que esperaba ansiosamente su muerte para cobrar la herencia. Todo mentiras diseñadas para volverlo contra mí. ¿Por qué haría eso?, pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Porque... Diego continuó leyendo el reporte. Ella pensaba que si papá te desheredaba completamente, el dinero de mamá iría a mí, y ella tenía planes para convencerme de invertir en sus esquemas. Diego cerró la laptop con fuerza. Me estaba preparando, Mateo. Durante los últimos años, cada vez que nos veíamos, me hablaba sobre grandes oportunidades de inversión que tenía. Estaba esperando que yo heredara y fuera lo suficientemente tonto como para darle acceso a ese dinero. Sentí una oleada de ira pura. Manipuló a un hombre moribundo para su propio beneficio. Y funcionó. Papá reescribió el testamento exactamente como ella quería. Si no fuera porque el banco en las Islas Caimán operaba independientemente y contactó al licenciado Ramos después de la muerte de papá, nunca habríamos sabido sobre la cuenta de mamá. Me levanté y caminé hacia la ventana, procesando esta información. Papá no había muerto odiándome por razones propias. Había sido envenenado contra mí por alguien que solo veía a nuestra familia como una fuente de dinero. ¿Qué quieres hacer al respecto?, preguntó Diego. ¿Qué podemos hacer? Papá está muerto. El testamento ya fue ejecutado. Podemos confrontarla. Hacerle saber que sabemos lo que hizo. Diego se levantó. O podemos hacer algo mejor. ¿Cómo qué?
¿Recuerdas que te dije que la tía Cristina me había estado presionando sobre inversiones? Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Bueno, ayer me llamó otra vez. Dice que tiene una oportunidad única en bienes raíces que requiere una inversión de $100,000, pero que generará retornos del 300% en 6 meses. Un esquema Ponzi clásico. Exactamente. Así que estaba pensando. Diego se inclinó sobre mi escritorio con una expresión que nunca antes había visto en él. Determinación calculada. ¿Qué tal si le damos lo que quiere? Pero en nuestros términos. Durante la siguiente hora, Diego y yo diseñamos un plan. Era arriesgado y requería actuación precisa, pero si funcionaba, la tía Cristina finalmente enfrentaría las consecuencias de su manipulación. 2 días después, Diego llamó a Cristina y organizó una reunión en un café del centro. Yo estaría ahí, escondido en una mesa cercana con un dispositivo de grabación. Necesitábamos evidencia de su fraude para presentarla a las autoridades. La reunión fue exactamente como lo predijimos. Cristina llegó con carpetas llenas de documentos falsos, gráficos impresionantes y proyecciones financieras que prometían riqueza instantánea. Durante 90 minutos, presentó su esquema con la confianza de alguien que había engañado a muchos antes. Tu padre habría querido que hicieras algo inteligente con tu herencia, le dijo a Diego, jugando con sus emociones. Él siempre supo que tenías visión para los negocios, no como tu hermano. Desde mi mesa grabé cada palabra, cada mentira, cada manipulación, cada promesa falsa. ¿Sabes qué, tía Cristina? Diego finalmente habló después de dejarla presentar todo su esquema. Tienes razón. Papá sí quería que hiciera algo inteligente con mi dinero. Por eso invertí $200,000 en la empresa de Mateo en lugar de tirarlo en esquemas de enriquecimiento rápido como el tuyo. La sonrisa de Cristina se congeló. ¿Qué? Mi hermano es el dueño de TechFlow Solutions, una empresa que factura 2 millones anuales, y yo soy socio minoritario y empleado. Diego se reclinó en su silla. Así que no necesito tus oportunidades fraudulentas. Cristina palideció visiblemente. No sé de qué estás hablando. Esta es una inversión legítima. Fue entonces cuando me levanté y me acerqué a su mesa, colocando mi teléfono, todavía grabando, frente a ella. Hola, tía Cristina. Hace tiempo que no nos vemos. Su rostro pasó por varias expresiones: sorpresa, miedo y finalmente, rabia. Esto es una trampa. No, dije calmadamente. Esto es justicia. Durante meses manipulaste a mi padre moribundo, envenenándolo contra mí para poder acceder a mi herencia a través de Diego. Pero cometiste un error. No hice nada ilegal. No, saqué los reportes del investigador privado. Tienes un historial de fraude de inversiones. 3 casos previos en 2 estados diferentes. Cambias de nombre, cambias de ciudad. Pero el esquema es siempre el mismo. Coloqué los documentos frente a ella. Y ahora acabas de cometer fraude de inversiones otra vez, todo grabado en video y audio. Cristina se levantó abruptamente, tirando su café en el proceso. Pueden irse al infierno ambos. Probablemente, respondió Diego. Pero tú vas primero a la cárcel. Ya presentamos una denuncia formal con la policía. Los detectives de fraudes económicos están muy interesados en tu inversión inmobiliaria que, casualmente, utiliza direcciones de propiedades que ni siquiera existen. Cristina salió del café prácticamente corriendo. Diego y yo nos quedamos sentados, procesando lo que acababa de suceder. ¿Crees que esto sea suficiente para un arresto?, preguntó Diego. Con su historial previo y nuestra evidencia, absolutamente. Guardé el teléfono. Pero lo más importante es que finalmente sabemos la verdad sobre los últimos meses de papá. Él no me odiaba. Fue manipulado por alguien en quien confiaba. ¿Te hace sentir mejor eso? Honestamente, no lo sé. Papá todavía eligió creerle a ella en lugar de confiar en mí. Incluso si fue manipulado, parte de él ya estaba predispuesto a pensar lo peor de mí. Suspiré. Pero al menos ahora entiendo qué pasó. 2 semanas después, Cristina Maldonado fue arrestada por fraude de inversiones. Las autoridades descubrieron que tenía víctimas en 3 estados diferentes, estafas que sumaban más de $500,000 en total. Enfrentaba entre 5 y 10 años de prisión. La noticia de su arresto se esparció rápidamente entre la familia extendida. Primos, tíos y tías que no había visto en años comenzaron a llamar, pidiendo disculpas por haber creído sus mentiras sobre mí durante los últimos años de vida de papá. Aparentemente, Cristina no solo había envenenado a papá contra mí, sino que había difundido rumores similares entre otros familiares.
La tarde del juicio de Cristina, Diego y yo estuvimos presentes en la corte. Observamos mientras el juez revisaba la evidencia, escuchaba los testimonios de múltiples víctimas y finalmente dictaba sentencia. 8 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, más restitución completa a todas sus víctimas. Cuando los guardias se la llevaban esposada, Cristina nos miró con odio puro. «Esto es tu culpa», escupió en nuestra dirección. «Tu padre me debía. Yo cuidé de él cuando ustedes estaban demasiado ocupados con sus vidas perfectas». Diego se levantó, pero lo detuve con una mano en su hombro. No valía la pena responder. Ya había recibido su castigo, uno que había construido ella misma con años de engaños y manipulación. Salimos del juzgado en silencio. En el estacionamiento, Diego finalmente habló. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que papá nunca sabrá la verdad. Murió pensando que eras un fracaso, que yo era el hijo exitoso. Todo al revés de la realidad. Tal vez sea mejor así, dije, desbloqueando mi coche. Si hubiera vivido lo suficiente para descubrir sobre mi empresa, sobre tu transformación, sobre las mentiras de Cristina, no sé si habría podido manejarlo. ¿Lo perdonas? Por todo, quiero decir. La pregunta me detuvo. ¿Perdonaba a papá? Por años de favoritismo. Por creerle a Cristina sobre mí. Por casi dejarme sin la herencia de mamá debido a su orgullo y suposiciones erróneas. No lo sé, admití finalmente. Pero estoy trabajando en ello. Con ayuda profesional, por cierto. Había comenzado terapia 2 meses atrás, procesando décadas de trauma familiar. Yo también, confesó Diego. Resulta que crecer como el favorito tiene sus propios problemas. Nunca aprendí a trabajar por nada. Nunca entendí el valor real de las cosas. Papá me hizo un flaco favor con todo ese favoritismo. Nos quedamos en el estacionamiento, 2 hermanos que finalmente estaban aprendiendo a conocerse realmente después de toda una vida de malentendidos y competencia. ¿Sabes qué deberíamos hacer?, dijo Diego de repente. Deberíamos usar parte del dinero de mamá para crear algo en su memoria. Algo que ella habría aprobado. ¿Cómo qué? Una fundación, para ayudar a mujeres con cáncer que no pueden pagar sus tratamientos. Diego hablaba con creciente entusiasmo. Mamá murió de cáncer. Papá casi se fue a la quiebra pagando sus tratamientos en esos días. ¿Qué tal si usamos el dinero que ella dejó para ayudar a otras familias que están pasando por lo mismo? La idea era perfecta. La Fundación Elena Herrera, dije, probando el nombre. En honor a mamá. Exactamente. Podríamos empezar modestamente, tal vez 100,000 del millón que recibiste. A medida que TechFlow crece, podríamos contribuir más. Durante las siguientes semanas, trabajamos con abogados para establecer la fundación. Yo aporté $150,000 de la herencia de mamá. Diego contribuyó 50,000 de sus ahorros personales. El resto de mi herencia lo invertí sabiamente. Parte en expansión empresarial, parte en un fondo de retiro sólido y parte guardado para emergencias. La Fundación Elena Herrera se lanzó oficialmente 6 meses después de la muerte de papá. Nuestro primer acto fue cubrir completamente los tratamientos de 5 mujeres con cáncer de mama que no tenían seguro médico adecuado. Ver el alivio en sus rostros, saber que estábamos honrando la memoria de mamá de una manera tan concreta y positiva, fue más satisfactorio que cualquier cuenta bancaria. TechFlow Solutions continuó creciendo. Con mi inversión adicional y el trabajo incansable de Diego en desarrollo de negocios, cerramos el año fiscal con 3 millones en ingresos, un 50% más que el año anterior. Contraté a 20 empleados nuevos, incluyendo un vicepresidente de operaciones para ayudarme a manejar la carga de trabajo creciente. Diego, ahora con un año completo en la empresa, había demostrado ser un activo valioso. Su participación del 8% le generó ganancias de casi $200,000 ese primer año, más su salario como director de desarrollo de negocios. Había multiplicado su inversión inicial varias veces, pero más importante, había ganado algo que el dinero nunca podría comprar: respeto propio y propósito. Una tarde, casi un año después del día que recibimos el testamento, Diego entró a mi oficina con un sobre en la mano. «Acabo de recibir esto por correo certificado», dijo, sentándose frente a mí. «Es de la oficina del licenciado Ramos». Abrí el sobre. Dentro había una carta breve y un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Estimados Mateo y Diego, al limpiar los archivos finales de su padre, encontré esto en su caja de seguridad personal, separado de los documentos del testamento.
La fecha indica que fue guardado ahí hace aproximadamente 2 años. Adjunto el paquete como fue encontrado. Creo que su padre habría querido que lo tuvieran. Mis más sinceros saludos, Lick. Roberto Ramos, Diego y yo miramos el paquete con curiosidad y algo de aprensión. Lentamente lo desenvolvé. Dentro había 2 cosas, otra carta de papá y un viejo álbum de fotos que reconocí inmediatamente. Era el álbum de mamá, el que ella mantenía con fotos de toda la familia. Abrí la carta con manos temblorosas. Queridos Mateo y Diego, si están leyendo esto significa que finalmente he partido. Espero haber tenido tiempo de decirles estas cosas en persona, pero conociendo mi cobardía, probablemente no lo hice. Mateo, cometí el error más grande de mi vida al alejarme de ti después de que tu madre murió. Cada vez que te miraba, veía a Elena, y el dolor era insoportable. Fue más fácil mantener la distancia que enfrentar ese dolor constante, pero en el proceso, perdí la oportunidad de conocer al hombre en que te convertiste. Ese es mi mayor arrepentimiento. Diego, te favorecí injustamente, te di todo sin pedirte nada a cambio, y en el proceso, no te preparé para el mundo real. Te hice un mal servicio como padre. Espero que algún día puedas perdonarme por no haberte enseñado las lecciones difíciles que necesitabas aprender. Este álbum contiene fotos de los dos cuando eran niños, antes de que yo permitiera que mis propias inseguridades y dolor dividieran a esta familia. Miren estas fotos. Recuerden cuando eran hermanos de verdad, antes de que yo los convirtiera en competidores. Mi último deseo es que encuentren la manera de ser hermanos nuevamente, no competidores por mi afecto o aprobación, sino verdaderos hermanos que se apoyen mutuamente. Los amo a ambos, aunque no siempre lo demostré bien. Papá Diego y yo nos miramos, ambos con lágrimas en los ojos. Abrí el álbum y comenzamos a hojearlo juntos. Ahí estábamos, 2 niños pequeños jugando en el jardín, compartiendo juguetes, abrazándose. Foto tras foto de una hermandad que había existido antes de que las complejidades de la vida adulta y las manipulaciones de nuestro padre la erosionaran. Éramos tan cercanos, murmuró Diego, tocando una foto donde él, con 4 años, tenía su brazo alrededor de mis hombros de 2 años. ¿Cuándo perdimos esto? Creo que nunca lo perdimos realmente, dije. Solo lo enterramos bajo años de expectativas equivocadas y favoritismo tóxico. Pero está regresando ahora. Diego cerró el álbum con cuidado. Papá tenía razón en algo. Nos convirtió en competidores cuando deberíamos haber sido aliados. Pero ya no más, acordé. Esa noche, organizamos una pequeña cena en mi apartamento. Solo Diego y yo, una botella de buen vino, y finalmente, conversaciones honestas sobre todo. Nuestra infancia, nuestros resentimientos, nuestros miedos, nuestras esperanzas. ¿Sabes cuándo me di cuenta de que realmente había cambiado?, dijo Diego a mitad de la cena. Fue hace un mes cuando esa empresa de Dallas ofreció contratarme con un salario del doble de lo que gano en TechFlow. ¿Qué? Me enderecé sorprendido. No me dijiste nada. Porque ni siquiera lo consideré seriamente. Hace un año habría saltado ante esa oferta sin pensarlo 2 veces. Más dinero, más prestigio, una oportunidad de ser el jefe en lugar del hermano menor del jefe. Diego sonrió, pero rechacé la oferta inmediatamente, porque lo que tenemos en TechFlow, lo que tú y yo hemos construido juntos, vale más que cualquier salario. Diego, no sabía qué decir. Déjame terminar. Por primera vez en mi vida, soy parte de algo real. Algo que construí con mis propias manos, con mi propio esfuerzo. No porque papá moviera hilos o porque alguien me hiciera un favor. Porque trabajé por ello. Se limpió los ojos. Eso no tiene precio, hermano. Brindamos en silencio. 2 hermanos que finalmente habían encontrado su camino de regreso el uno al otro, a pesar de todos los obstáculos que la vida y la familia habían puesto en su camino. 2 años después del día que recibimos el testamento de papá, TechFlow Solutions se había convertido en una de las empresas de software de gestión más respetadas del región. Habíamos expandido a 4 ciudades, empleábamos a más de 100 personas y facturábamos 8 millones anuales. Diego había ascendido a vicepresidente de desarrollo de negocios, un puesto que había ganado completamente por mérito propio. La Fundación Elena Herrera había ayudado a más de 50 familias a pagar tratamientos de cáncer y planeábamos expandir nuestros servicios para incluir apoyo psicológico y grupos de ayuda. Diego codirigía la fundación conmigo, dedicando 20 horas semanales a su administración, además de su trabajo en TechFlow. Una mañana de sábado,
Diego y yo nos encontramos en el cementerio donde estaban enterrados mamá y papá. Hacíamos esta visita mensual juntos ahora, algo que habría sido impensable años atrás. ¿Sabes?, dijo Diego mientras colocaba flores frescas en la tumba de papá. A veces me pregunto qué pensaría él si pudiera vernos ahora. Probablemente estaría sorprendido, respondí, arreglando el ramo en la tumba de mamá. Y espero que orgulloso, aunque esa palabra nunca le salió fácil. ¿Crees que se arrepintió al final? De cómo manejó todo, quiero decir. Creo que sus cartas lo demuestran. Tenía arrepentimientos, pero no supo cómo expresarlos en vida. O tuvo demasiado miedo de hacerlo. Me arrodillé junto a la lápida de papá. Pero eso ya no importa. Lo que importa es lo que hacemos nosotros con las lecciones que aprendimos. Hablando de eso, Diego sacó un sobre de su chaqueta. Patricia y yo queremos que seas el padrino de nuestro hijo. Me tomó un segundo procesar sus palabras. ¿Patricia? ¿Tu asistente en TechFlow? Diego sonrió ampliamente. Resulta que trabajar codo a codo con alguien durante 2 años te permite conocerla realmente. Nos comprometimos la semana pasada y estamos esperando un bebé para julio. Me levanté y abracé a mi hermano fuertemente. Felicidades, Diego. Eso es increíble. Y hay más. Se separó, con una expresión seria. Quiero nombrar al bebé Ricardo si es niño, o Elena si es niña, en honor a nuestros padres, los buenos recuerdos que tuvimos con ellos antes de que todo se complicara. Mamá y papá hubieran amado eso. También estaba pensando, Diego continuó, que cuando el bebé crezca lo suficiente, quiero contarle la historia completa. No solo las partes bonitas, sino todo. Los errores que cometió papá, los errores que cometí yo, y cómo finalmente encontramos nuestro camino. ¿Por qué harías eso? Porque quiero que mi hijo entienda que las familias son complicadas, que los padres cometen errores, pero que siempre hay oportunidad de crecer, cambiar y hacer las cosas mejor. Diego miró las tumbas de nuestros padres. Quiero que aprenda de nuestros errores en lugar de tener que cometerlos él mismo. Pasamos otra hora en el cementerio, compartiendo más planes para el futuro, recordando el pasado y honrando a los padres imperfectos que nos dieron la vida. 6 meses después, asistí al nacimiento de mi sobrino Ricardo Ricky Diego Herrera. Sostenerlo en mis brazos, ver la felicidad pura en el rostro de Diego mientras miraba a su hijo, fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Va a tener una vida mejor que la que tuvimos nosotros, prometió Diego acunando a Ricky. Va a tener padres que están presentes, que no lo comparan con nadie, que lo aman incondicionalmente, y va a tener un tío que se asegurará de que crezca entendiendo el valor del trabajo duro, agregué, haciendo reír a Diego. Pobre niño, lo vas a convertir en un adicto al trabajo como tú. Alguien tiene que balancear las tendencias de fiesta que heredará de su padre. Mientras veía a Diego con su hijo, pensé en papá, en su testamento desigual, en cómo esos $500,000 y $1,000 habían desencadenado una cadena de eventos que transformaron completamente nuestras vidas. Si papá hubiera dividido la herencia equitativamente, Diego probablemente habría seguido siendo el hijo irresponsable que nunca aprendió el valor del trabajo. Yo habría seguido distante, construyendo mi empresa en secreto, sin nunca reconciliarme con mi familia. Pero su testamento injusto, combinado con el descubrimiento de la herencia de mamá y la manipulación de la tía Cristina, había forzado una confrontación que finalmente nos permitió a Diego y a mí encontrar el camino de regreso el uno al otro. 3 años después del testamento, TechFlow Solutions alcanzó los 15 millones en ingresos anuales. Habíamos abierto oficinas internacionales y ganado varios premios de la industria. Diego seguía siendo vicepresidente, un socio valioso cuyo 8% de participación ahora valía más de $10 millones. Su inversión original de $200,000 se había multiplicado 50 veces. Pero lo más importante, habíamos restaurado lo que papá casi destruye: nuestra hermandad. Una tarde, mientras Diego y yo revisábamos proyecciones financieras en mi oficina, mi asistente interrumpió con noticias inesperadas. Señor Herrera, hay un periodista de Forbes en recepción. Dice que están haciendo un artículo sobre empresas familiares exitosas y quieren entrevistarlos a usted y a su hermano. Diego y yo intercambiamos miradas sorprendidas. Forbes, una de las revistas empresariales más prestigiosas del mundo. ¿Qué piensas?, preguntó Diego. ¿Contamos la historia real?
¿Sobre el testamento? ¿Sobre Cristina? ¿Sobre todo? Creo, dije después de un momento de reflexión, que contamos la verdad, no para avergonzar a papá o para hacernos ver bien, sino porque alguien ahí afuera necesita escuchar que es posible superar una familia disfuncional, que es posible cambiar, crecer y encontrar éxito real a pesar de todo. Y si la gente nos juzga, que nos juzguen. Conocemos nuestra verdad, sabemos el camino que recorrimos para llegar aquí. La entrevista con Forbes fue brutalmente honesta. Les contamos todo. El testamento desigual, mi secreto de tener una empresa exitosa, la transformación de Diego, el descubrimiento de la herencia de mamá, la manipulación de la tía Cristina, y cómo todo eso eventualmente nos llevó a construir algo genuinamente significativo juntos. El artículo se publicó 3 meses después con el título De la división familiar al éxito compartido. Cómo 2 hermanos convirtieron una herencia injusta en un imperio de 15 millones. La respuesta fue abrumadora. Recibimos cientos de mensajes de personas compartiendo sus propias historias de familias disfuncionales, de testamentos injustos, de hermanos que no se hablaban. Muchos nos agradecieron por ser honestos sobre las imperfecciones de nuestra familia, por mostrar que el éxito real viene con cicatrices y lecciones difíciles. El artículo también trajo consecuencias inesperadas. Nuestra prima Alejandra, a quien no habíamos visto en años, nos contactó disculpándose por haber creído las mentiras de la tía Cristina. 2 de nuestros tíos hicieron lo mismo. Lentamente, comenzamos a reconstruir relaciones con la familia extendida que habíamos perdido. Pero no todo fue positivo. Algunos familiares nos criticaron por airear la ropa sucia familiar públicamente. Dijeron que habíamos deshonrado la memoria de papá al exponer sus errores y favoritismo. ¿Qué les respondemos?, preguntó Diego después de recibir un correo particularmente hostil de un tío lejano. Nada, dije. Las personas que realmente nos conocen entienden nuestras intenciones. Los demás van a criticar sin importar lo que hagamos. ¿No te molesta? Que hablen mal de nosotros, que defiendan a papá como si hubiera sido perfecto. Solía molestarme, pero aprendí algo importante en estos últimos años. No puedes controlar cómo te perciben los demás, solo puedes controlar quién eres y las decisiones que tomas. Miré a mi hermano. Y estoy orgulloso de quiénes somos ahora, de lo que construimos. Eso es suficiente para mí. En el 5º aniversario de la muerte de papá, organizamos un evento especial para la Fundación Elena Herrera. Habíamos ayudado a 200 familias hasta ese momento, recaudado más de 2 millones en donaciones y establecido asociaciones con 3 hospitales principales para brindar apoyo integral a pacientes con cáncer. Durante el evento, una mujer se acercó a Diego y a mí. Se presentó como Lucía Ramírez, una de las primeras beneficiarias de la fundación, hace 4 años. Dijo con lágrimas en los ojos. Recibí un diagnóstico de cáncer de mama. No tenía seguro, no tenía dinero, y estaba lista para renunciar. Entonces su fundación pagó todos mis tratamientos. Hoy estoy libre de cáncer. Gracias a ustedes. Diego le tomó las manos. Gracias por compartir eso con nosotros. Pero la verdadera agradecida es nuestra madre. Esto es su legado, no el nuestro. Entonces su madre debe haber sido una mujer extraordinaria para criar hijos como ustedes. Después de que Lucía se fuera, Diego y yo nos quedamos en el balcón del salón de eventos, mirando la ciudad iluminada debajo. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo Diego. Que si papá hubiera dividido la herencia equitativamente, nada de esto habría pasado. Yo seguiría siendo un desastre irresponsable. Tú seguirías distante y resentido. Y nunca habríamos creado la fundación en memoria de mamá. Es irónico, ¿verdad? Su último acto de favoritismo resultó ser el catalizador de nuestra reconciliación. ¿Crees que lo sabía? ¿Que tal vez, de alguna manera retorcida, papá planeó todo esto? No, dije con certeza. Papá cometió ese error basándose en información falsa y orgullo herido. Nosotros somos quienes tomamos ese error y lo convertimos en algo bueno. Ese mérito es nuestro, no suyo. Diego asintió pensativamente. Tienes razón. Nosotros elegimos crecer, cambiar y construir algo mejor. Esa elección fue nuestra. Nos quedamos en silencio por un momento,
Dos hermanos que habían recorrido un largo camino desde ese día en la oficina del licenciado Ramos, cuando un testamento injusto amenazó con destruir lo poco que quedaba de su relación familiar. ¿Sabes qué le voy a enseñar a Ricky cuando sea mayor?, preguntó Diego finalmente. ¿Qué? Que el dinero no es la verdadera herencia. Lo que realmente importa son las lecciones que aprendemos, las relaciones que construimos y la persona en que nos convertimos. Sonrió. Esa es la herencia que quiero dejarle. Mamá estaría orgullosa de ti. Yo estoy orgulloso de ti, y yo de ti, hermano. Siempre lo estuve, incluso cuando no sabía cómo demostrarlo. Mientras bajábamos para reunirnos nuevamente con los invitados del evento, pensé en todo el camino recorrido. Mi hermano había recibido $500,000 del testamento. Yo había recibido 1,000. Pero al final, ambos habíamos ganado algo mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero. Una segunda oportunidad en nuestra hermandad, la sabiduría de aprender de nuestros errores, y el legado de construir algo significativo que honraba la memoria de nuestra madre. El testamento de papá había sido injusto, doloroso y basado en falsas percepciones. Pero nosotros habíamos tomado ese dolor y lo habíamos transformado en crecimiento. Esa injusticia en oportunidad, y esa división familiar en una unión más fuerte que nunca. Y eso, al final, era la verdadera herencia que valía la pena recibir.